Muy bien, pues el día de hoy, la charla que tiene, que es como el capítulo 3 de parte de la serie Despojándonos del Temor, tiene por título Su presencia llena tu vida y echa fuera de ti lo que no pertenece a tu ser. Ese es el título con el que he denominado la plática del día de hoy. Su presencia llena tu vida y echa fuera de ti lo que no pertenece a tu ser. Bien, pues existe aún dentro del servicio a nuestro Dios la disyuntiva entre experiencia y relación, y eso es algo de lo que estábamos platicando la semana anterior con lo que estábamos cerrando. Y te comentaba yo una frase que que había yo determinado para ese tema, y era que una experiencia por sí mismo no te hará permanecer en la relación con Dios. Un verdadero encuentro con Él, es decir, con nuestro Señor Jesucristo, sí lo hará. Ahora, a esa frase le quiero agregar algo el día de hoy. Y entonces la frase quedaría de la siguiente manera. Una experiencia por sí mismo no te hará permanecer en la relación con Dios. Un verdadero encuentro con Él sí lo hará, evidenciando lo que hay en tu interior. Y vamos a ir entendiendo por qué, digamos, le anexé esta parte a la frase. Dios nos puede hablar, nos puede dirigir, nos puede mostrar visiones o inclusive usarnos con poder. Y aún así, no haber en nosotros una verdadera relación que transforme nuestra vida y a través de la cual reflejemos a Cristo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que realmente la relación que nosotros podamos tener con nuestro Dios es un termómetro de lo que esa relación representa. Bien, el ser usado por Dios no refleja una aprobación plena de tu vida delante de Dios. Tú puedes ver y tal vez tengas conocimiento de, pues, de grandes hombres de Dios, de grandes ministerios en los cuales tú podrías pensar que Dios está avalando su vida tal cual es llevada a cabo. ¿Por qué? Porque se dan milagros, porque se dan portentos, porque el tipo de exposición de la palabra, el conocimiento que tienen de ella, pues evidenciaría algo así. Sin embargo, Dios va mucho más allá de lo que simplemente nosotros podemos observar. Él evalúa inclusive nuestras intenciones y lo que en nuestro corazón hay. Entonces, el ser usado por Dios no refleja una aprobación plena de tu vida delante de Dios. Ahora, su amor, ¿qué es lo que va a hacer? Cuando tú tienes una relación con nuestro Dios, su amor te va a transformar. Su amor lo que va a hacer es que va a echar fuera ese temor que pudiera estar presente en tu vida. Entonces, todo lo que estamos viendo el día de hoy se reduce a la intimidad o a la relación que tú tengas con Él. Ahora, estarás de acuerdo que al relacionarte con Dios, tu vida debe mostrar esa influencia que Él es en ti. Yo creo que en cualquier relación humana, tú puedes ir viendo ciertos rasgos. A medida que tú te vas relacionando con las personas, hay cosas que tú vas adoptando de ellas. En muchos casos, adoptas lo malo. Generalmente eso pasa en las relaciones humanas. Uno diría, no, pues vamos, esta persona es súper chambeadora, es esto, es lo otro, y no, parece que lo peor de esa persona es lo que empiezas a tomar. Pero con eso te estoy queriendo ejemplificar que una relación realmente impacta tu vida. Entonces, la relación que tú puedas tener con nuestro Dios debe evidenciar, desde luego, esa influencia que Él está desarrollando en ti. ¿Por qué? Porque tú te estás relacionando con alguien que, a diferencia de un ser humano, Él sí es perfecto. Es decir, no vas a encontrar cosas negativas en Él que pudieras replicar. Entonces, cualquier cosa que tú repliques de lo que Dios es, va a ser algo evidentemente positivo, algo que va a hacer que tu vida cambie, que tu vida sea transformada. Ahora, hay una parte en la escritura que dice que Dios no puede ser burlado. ¿Y por qué te comento esto en esta noche? Porque humanamente hablando, tampoco te puedes engañar a ti mismo ni a los que te rodean, pues tu vida será un reflejo de la intimidad que tienes con Dios.
Y algo de esto, de alguna manera te lo comentaba yo en la sesión anterior, en donde yo te decía que tu adoración, en tu adoración se ve reflejado el nivel de intimidad que tú tienes con Dios. Cuando Jesús habla con la mujer samaritana, le dice, bueno, tú adoras lo que no conoces, ¿no? Y muchas veces estamos en esa posición, adoramos porque es algo que Él pide y es algo a lo que Él nos está llevando sin tener un verdadero entendimiento de lo que esto representa o de lo que quiere decir. Entonces, bueno, yo te invito a que realmente en la relación con Dios tú dejes que su influencia cambie tu vida. Quiero ponerte un ejemplo y ese lo vas a poder encontrar en el Antiguo Testamento en Daniel, capítulo 3, versículos 16 al 18. Ahí están tres amigos de Daniel y dice que respondieron al rey Nabucodonosor. Tú sabes la historia, que se construyó el rey Nabucodonosor una imagen a la cual todo mundo tenía que adorar. Bueno, entonces le responden estos tres personajes, Sadrach, Mesach y Abednego, y le responden al rey Nabucodonosor diciéndole, no es necesario que te respondamos sobre ese asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Tú puedes ver ahí en el versículo 17 cuando dice, refiriéndose a Dios, que Él puede librarnos. Aquí lo que tú puedes percibir es que estos tres personajes tenían un conocimiento no solo experiencial, sino relacional con Dios. No solamente ellos habían tenido ciertas experiencias, sino que realmente ellos tenían una relación, pues entendemos, profunda con Dios, a través de la cual ellos pudieron expresar lo que decían. Él puede, o sea, ellos conocían el poder de Dios, lo conocían a ese nivel. Pero cuando ellos están diciendo en el versículo 18, y si no, lo que tú puedes extraer de esa frase es, pero si él no lo hiciera, y entonces cuando tú ves que esa respuesta la dan ellos, tú puedes ver que están reflejando ya parte del carácter de la persona con la que se están relacionando, que en este caso es nuestro Dios. Porque le están diciendo, bueno, no importa si no lo hace, nosotros de todas maneras vamos a continuar en lo que hemos decidido. Entonces tú puedes ver aquí una similitud con lo que nuestro Señor Jesucristo hizo al ir a la cruz. Ellos no cedieron ante la presión que había a su alrededor. No cedieron ante la presión del rey al decirle, ¿sabes qué? Pues es que te tienes que hincar y si no, mira, ahí está el horno, ya está prendido y ahí te vamos a ir a arrojar. Ellos no cedieron ante esa presión, sino que reflejaron el carácter de la relación y de la influencia que tenía Dios en ellos. ¿Por qué te digo? Porque tú podrías ver que ellos, como lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, afirmaron su rostro y fueron directamente al matadero, o sea, sabían a lo que le tiraban cuando le contestaron de esa manera al rey Nabucodonosor. Entonces tú puedes ver que ya había ciertos rasgos de carácter de lo que Dios es en ellos. Eso te habla de una relación de intimidad con nuestro Dios. Ahora tú podrías decir, bueno, pues eso está en el Antiguo Testamento. Veamos un ejemplo en el Nuevo Testamento. Bien, puedes ir a Hechos capítulo 7, versículos 56, 55 al 60. Y aquí es cuando Esteban es muerto, es considerado el primer mártir. Y aquí puedes leer que dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu, y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado, y habiendo dicho esto, durmió. Tú puedes ver también una cierta similitud con el pasaje que estábamos viendo en el caso de Sadrach, de Mesach y de Abednego. Acá tú puedes ver que también
Esteban está expresando palabras similares a las que expresó nuestro Señor Jesucristo. Él, por ejemplo, en el 59 está diciendo, entrego mi espíritu, o sea, recíbelo, pero también a la vez está clamando por aquellos que inclusive lo estaban apedreando. Está diciendo, no les tomes en cuenta este pecado. Es decir, perdónalos, Padre, no saben lo que hacen. Tú puedes ver entonces que hay esos rasgos de carácter ya que han sido transferidos de su relación con Dios a su persona. Entonces, evidentemente, la relación que tú puedas tener con Dios tiene que forzosamente impactar tu vida. De otra manera, lo que estás teniendo, yo podría decirte que son meras experiencias, porque como te lo empecé diciendo el día de hoy, Dios te puede usar, Dios te puede hablar, Dios te puede dar visiones, y eso no quiere decir que haya una verdadera relación de intimidad que esté impactando tu vida. Evidentemente, evidencia una relación que tienes con Él, pero muchas veces, y eso es algo que tú tienes que tener claro, muchas veces cuando Dios te usa y cuando Dios hace ciertas cosas, es por la misericordia que tiene por las personas a las que va a beneficiar lo que tú hagas y no porque Él esté avalando la manera en que tú te conduces. Entonces, es algo que debemos considerar realmente. Cuando nosotros tenemos una verdadera relación de intimidad con Dios, nuestra vida no puede permanecer de la misma manera. Tiene que haber cambios importantes en tu vida que reflejen esa relación. No sé si tú te has visto en alguna situación similar a lo que estábamos viendo del Antiguo Testamento con estos tres personajes, o en el caso de Esteban, o en alguna situación que no sea tan drástica, que estés al borde de la muerte, pero sí en donde tu fe sea probada, o en donde tu testimonio tenga que permanecer ante lo que otras personas están diciendo de ti. Muchas veces en nuestra propia familia, y yo creo que es donde más ataques se dan, cuando alguien viene a Cristo, el resto de la familia, si no conocen de nuestro Dios, finalmente empiezan las críticas, la censura, vienen pues situaciones de ataque y muchas veces podemos llegar a ceder ante esa situación. Si tú realmente tienes una relación íntima con nuestro Dios, tú vas a poder permanecer y no se trata de defenderte, no sé, porque tú puedes ver en el caso de Esteban como mira, calladito, simplemente esperó, entregó el espíritu, los bendijo, pidió perdón, pidió que no le tomaran en cuenta sus pecados y él en ningún momento estuvo en una situación como de defenderse. Como yo te decía, eso refleja el carácter de Cristo. Cristo dice que fue a la cruz como oveja. Enmudeció, cayó, no pronunció palabra y fue a cumplir lo que el Padre había destinado para que tú y yo pudiésemos ser salvos. Entonces, muchas veces nosotros tomamos una posición de defensa ante los ataques de lo que otras personas pueden venir y decirte. Sin embargo, yo creo que debemos ir avanzando en esa relación de tal manera que lo que podamos ir reflejando cada vez más es el carácter de Cristo. Ahora, quiero hacer una aclaración o una precisión porque no quiero que se malinterprete lo que te estoy diciendo acerca de la manera en que Dios te usa. Y es que evidentemente, si tú pensaras que Dios te va a utilizar hasta que estés listo, imagínate cuántos de nosotros seríamos utilizados para establecer el reino. Yo creo que ninguno, porque finalmente nuestro caminar en la vida cristiana es ascendente. Entonces, en ese caminar es donde el Señor te va a ir puliendo, te va a ir dejando experimentar su poder, su gloria, todo lo que Él es, te lo va a dejar ir probando. Pero como yo te digo, en la medida en que tú te vayas metiendo esa intimidad con Él te va a ir transformando poco a poco hasta que realmente tú puedas llegar, como dice la palabra de nuestro Dios, a la estatura del varón perfecto. Entonces vamos en un caminar ascendente, eso es un hecho, vamos aprendiendo, somos moldeados, somos transformados y en ese inter Dios nos usa.
Imagínate, como yo te digo, que tuviera que esperar hasta que tú y yo estuviésemos listos para que Él pudiera usarnos. Pues estaría un poquito complejo. Yo creo que en ese punto, como en una parte de la escritura dice, las piedras hablarían porque pues nosotros no estaríamos a la altura de lo que Él espera. Sin embargo, Él en su infinita misericordia nos usa, nos deja servir en el reino y nos va transformando y enseñando a cómo administrar lo que en el reino de los cielos hay. Su poder, su gloria, su amor, pues todo lo que, lo que al reino pertenece. Entonces, quería yo hacerte esta aclaración porque, como te decía, no quiero que se malinterprete bueno, los comentarios que te había yo hecho hace un momento. Cuando tú vas a Filipenses 1:21, tú puedes ver que Pablo tenía también un reflejo ya del carácter de Cristo. Y bueno, hablar de Pablo son palabras mayores, ¿no? Pero pues cualquiera de nosotros podemos aspirar a una posición tal como la tuvo Pablo. ¿Por qué? Porque el mismo espíritu que capacitó a Pablo para hacer lo que hizo está en ti y está en mí. Entonces, pues evidentemente tenemos las mismas posibilidades de ser utilizados como cualquier hombre, eh, pues de la Biblia que tú puedes ver, sea el más pequeño o sea el más grande, a tu parecer. Pablo, cuando está hablando aquí en Filipenses 1:21, está diciendo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y eso ya refleja realmente un crecimiento y una madurez en la relación con nuestro Dios, que yo creo que tú y yo deberíamos anhelar. Deberíamos estar en esa posición de reflejar esa intimidad con nuestro Dios. En Efesios 5, versículos 13 al 20, quiero darle lectura. Dice, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo. Y aquí es donde yo te estaba complementando la frase que te había dicho la semana pasada. Una experiencia por sí misma no te hará permanecer en la relación con Dios, pero un verdadero encuentro con Él sí lo hará evidenciando lo que hay en tu interior. Tú puedes ver que nada hay oculto delante de nuestro Dios, todas las cosas van a salir a luz, pero tienen un propósito del por qué salir. Y eso es porque en la misericordia de nuestro Dios, Él quiere transformarte, Él quiere cambiarte, no quiere que permanezcas en la misma posición o que te estanques en la madurez y en el caminar que tú estás teniendo con Él. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tú puedes ver aquí en el versículo 18 que está una clave pues sumamente importante para nuestras vidas y es sed llenos del Espíritu. Esa llenura es de la que yo te estaba hablando en el principio que estamos trabajando el día de hoy, y es que esa llenura sacará de ti lo que no pertenece a tu nueva naturaleza. Tú y yo fuimos engendrados hijos de Dios, y eso quiere decir que tenemos ahora genes o la capacidad misma de Dios depositada dentro de nosotros para poder hacer la obra que nos ha sido encomendada o para caminar en los estándares que Dios está solicitando de parte nuestra. Entonces, al ser llenos del Espíritu, entonces todo aquello que no pertenece a nuestra nueva naturaleza tiene que salir. Y el temor no es parte de ti ni es originario de tu configuración, de la novedad de vida a la cual has sido llamado. Entonces, una clave importante es ser llenos del Espíritu. ¿Cómo vas a ser lleno del Espíritu? Pues finalmente también cuando Pablo está diciendo, doy gracias a Dios que hablo lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia quiero hablar más en mi idioma que en el Espíritu. Ahí tú puedes ver que hay una clave que él está diciendo. Bueno, cuando tú y yo tenemos esa relación con el Espíritu, lo que va a suceder es que nosotros somos edificados internamente.
estamos siendo transformados, estamos dejando que permee la misma esencia de Dios en nosotros. Y entonces, todas aquellas cosas que no corresponden a la configuración que Dios nos dio en la nueva naturaleza van a ser eliminadas en automático. O sea, va a haber cosas que se van a ir desprendiendo de tu vida porque no caben ni pueden ocupar un lugar que le corresponde a algo más. Es como cuando tú tienes un vaso de agua y tú tienes agua sucia, si tú le empiezas a vertir agua limpia, en algún punto el agua que está en ese vaso va a ser transformada. ¿Por qué? Porque lo nuevo está ocupando el lugar de lo viejo y lo viejo va a ir saliendo. De la misma manera opera cuando el Espíritu Santo está inyectando todo el tiempo en ti la esencia de nuestro Dios. Todas aquellas cosas que no corresponden a lo que es la esencia de Dios van a ser eliminadas de tu vida. Entre ellas, el temor. Entonces, uno de los principios que tú tienes que aprender a establecer en tu vida es una relación íntima. ¿Y quién es quien te va a revelar actualmente a nuestro Dios y a nuestro Señor Jesucristo? Pues evidentemente el Espíritu Santo. Para eso fue enviado, para revelarte todas las cosas, para enseñarte todas las cosas, para revelarte el corazón del Padre, para poner en ti la esencia de Él, para llevarte a un crecimiento, a una madurez, para capacitarte, para llenarte. Entonces, finalmente, si tenemos esa relación con el Espíritu, pues evidentemente vamos a ir sustituyendo todas aquellas cosas que están en nosotros que no pertenecen a nosotros. El tema anterior fue que nosotros deberíamos conocer a Dios y eso nos iba a dar una seguridad y nos iba a permitir despojarnos del temor. Pero evidentemente, cuando hay cosas que salen de tu vida, cuando tú estás poniendo tu confianza en Dios, estás diciendo, ok, va, yo confío y voy madurando en esto y voy creciendo, evidentemente algo tiene que llenar ese espacio de lo que tú te estás despojando y tienes que ser lleno del Espíritu. De otra manera, el temor va a entrar y salir como Pedro por su casa. ¿Por qué? Porque está la puerta abierta y porque estás dejando el espacio de alguna manera disponible para que el temor pueda volver a regresar. Como yo te decía, cuando tú experimentas, cuando vas conociendo a Dios y experimentas lo que Él puede hacer en tu vida, vas teniendo ciertos rasgos de madurez. Pero como yo te decía, si no traspasas esa línea de simplemente experimentar, a conocer y ahora a tener una relación íntima, evidentemente esas cosas van a ser olvidadas, van a ser pasadas por alto y el temor va a regresar nuevamente a tu vida. Entonces, tienes que tener una verdadera relación y esa verdadera relación va a ser a través del Espíritu. También te decía que, pues bueno, todo se reduce a esa relación que tú puedas tener de intimidad en la cual vas a ser transformado, pero también en la relación en la cual tú vas a rendir para lo que fuiste creado, que es la adoración. Entonces, la adoración también que tú y yo debemos dar nos está siendo requerida, dice, en espíritu y en verdad. ¿Cómo la vamos a dar en el espíritu si no tenemos un contacto con Él? Pues difícilmente vamos a poder rendir la adoración que Él espera en el nivel que Él está esperando. Entonces necesitamos tener realmente esa verdadera relación de intimidad. El espíritu y su llenura, es decir, su presencia permanente y la conexión ininterrumpida, impartirá en ti la esencia de Dios, su amor, porque finalmente Dios es amor y entonces ocupará el lugar del temor echándolo fuera. Eso tú lo puedes ver, eso está escrito en Primera de Juan 4:18, donde dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces tú puedes ver que realmente cuando el Espíritu va impartiendo en ti, va revelando en ti el amor de Dios, ese amor es lo que va a ocupar el lugar del temor. Como yo te estaba diciendo, finalmente cuando el temor sale de tu vida, tienes que llenar ese espacio de alguna manera con algo. Y en este caso, si tú dejas que la relación que tú tienes con nuestro Dios impacte tu vida y dejas que su amor sea transferido de él hacia ti, pues finalmente eso va a hacer que el temor no tenga nuevamente lugar en tu vida,
Si tú estás siendo perfeccionado en esa relación y estás dejando que ese amor perfecto inunde tu ser, el temor no va a estar presente, no tiene cabida. Entonces tú vas a poder vivir una vida realmente en paz, una vida en la cual tu confianza va a estar 100% colocada en él y tú vas a poder llegar a expresar, como lo decían los amigos de Daniel, y aun cuando no nos librara, pues fíjate que no vamos a hacer lo que tú dices, ¿no? Cuando alguien pudiera venir a tu vida en alguna situación. ¿Por qué? Porque tu confianza está plena en él y sabes que él puede y sobre todo que él quiere, pero también veíamos en la sesión anterior que realmente nuestro destino está en las manos de nuestro Dios. Él decide sobre nuestra vida. Y eso tú lo puedes ir entendiendo también en parte de lo que la adoración es, y es que Él está pidiendo una rendición, una humillación y un sometimiento total a su voluntad. Eso es parte de los principios que tienen que ver con la adoración. Entonces, pues cuando tú vienes a una relación íntima con el Señor, debes dejar que su esencia te impacte. Debes dejar que realmente Él transforme tu vida, que Él vaya incorporando en ti esos principios. Y entonces tú vas a poder realmente vivir una vida plena en nuestro Señor.